Como adelanto te diré que en- desde hace mucho tiempo el ministerio de la mujer ha muchísima controversia, pero la palabra es clara. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Discriminación. Para uno entender lo que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, tendría que no solo limitarse a un pasaje. Los discriminadores, los que dicen que la mujer no, utilizan Primera de Pedro 3 del 1 al 7 para hablar de sujeción, Primera de Pedro 3:7 para hablar de vaso frágil, Primera de Timoteo 2:11 para decir que tiene que aprender, cuando tanto los jóvenes, los niños y los hombres deben aprender en silencio. Entonces, luego utilizan un pasaje que que Pablo escribe en una de las epístolas, Primera de Timoteo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. La palabra griega para ejercer dominio es autenteo, que significa usurpar. Lo que él está diciendo es que no permitía que la mujer usurpara la autoridad del varón. ¿Por qué? Porque en la cultura griega la mujer tenía un papel prácticamente simbólico, tanto como en la cultura griega. En la cultura judía, por ejemplo, una mujer no podía ser sacerdote, no podía leer en la sinagoga. Una mujer prácticamente tenía que dedicarse de servicio, incluida el pastoreo. La mujer estaba prácticamente por debajo en toda la esfera social en la cultura judía. En la, en la cultura griega, te estoy resumiendo, era el papel de la mujer que en la cultura hebrea. En la cultura griega, por ejemplo, las mujeres tenían restringida su salida a la vida pública, salvo para traer agua, visitar la casa de otra mujer. Tenían que tener un parte donde solo podía entrar el varón. Y la forma de vestir tenía que ser de acuerdo a lo que regulaba el marido. Incluso volviendo a la cultura hebrea, en la vida de una mujer, cuando moría el hombre, dominaba el hermano del hombre porque se tenía que casar con él. Después dominaban los hijos. Era prácticamente una figura simbólica. Entonces hay pasajes que los discriminadores utilizan para decir que la mujer no puede hablar en público, no tiene ministerio. Pero bueno, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en 1 Corintios 14:34, que dice: hablar en público, ni enseñar al varón, sino estar sujeta. ¿Por qué lo escribe Pablo? Porque en aquellos tiempos existía una cultura, repito, dominada por en lo que era la ciudad de Corinto. Había un puerto donde había 1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución y adoraban en el templo que estaba dedicado a una diosa pagana, conocida en otros casos, era también llamada Afrodita. A esas prostitutas, por así decirlo, que andaban casi semidesnudas, se le conocía como las melixas o las abejas del amor. Pasa cuando se estaba enseñando que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, pues soplaron vientos de libertad, y a veces estaba enseñando la persona que estaba trayendo la palabra, una mujer lo interrumpió y ya se estaban haciendo comentarios, poco menos que el cristianismo estaba pervirtiendo y dañando las bases culturales que se habían establecido. Pero si una mujer, los que interpretan el pasaje, no puede enseñar al varón, ¿cómo es que la palabra dice que Priscila
que era una mujer, Priscila, le enseñó a Apolos, que llegó a ser un gran apóstol. Romanos, a quien se menciona por primera vez es a Priscila, antes que Aquila, lo que significa que ella era la pastora. En el Antiguo Testamento, a pesar de la discriminación de la mujer, hubo una tremenda que nosotros conocemos como Débora, y ella aparece en el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay 12 jueces, 6 jueces que se le llaman como jueces mayores, Otoniel, Ejod, Débora, Sansón. Débora aparece entre los 6 jueces mayores, y esta mujer nos dice en Jueces 4, del 4 al 9, que era profetisa. En hebreo es Nabiyak, y es un ministerio de profecía con el ministerio de profeta. Esta mujer tenía un ministerio, y no solamente era Nabiyat, profetisa, era juez. En aquellos tiempos, a una mujer prácticamente, o el testimonio de una mujer en público, casi que no tenía valor, pero esta mujer era considerada como juez, y venían a ella a juicio, y era gobernadora. Nos dice Jueces 4:4 que juzgó y gobernó a Israel 40 años. Entonces, ¿cómo es que una mujer aparece allí como juez? Luego también, luego también tenemos la historia de María, la hermana de Moisés. Luego tenemos en el Antiguo de otra mujer llamada Hulda, que nos dice la palabra que era profetisa. Segunda de Reyes 22, del 11 al 20. Y también era profetisa. Y usa el mismo término, Nabiyá. Significa que tenía un ministerio profético. Incluso hasta los hijos se les dieron nombres proféticos. Isaías 7:3, Isaías 8, del 1 al 3. Nuevo Testamento, cuando se habla de Ana, en Lucas 2:36, también se usa la misma expresión, profetiza, Nabiyak. No se está hablando de que ella tenía un don, sino un ministerio. El ministerio de la mujer, a lo largo de la palabra, aunque de manera muy opresiva y oculta, siempre ha ejercido. Lo que ocurre es que se ha desarrollado mucho más en los últimos tiempos por los cambios. En el Nuevo Testamento sobran las palabras para hablar de cómo Dios usó a María como la madre del Mesías. Luego ningún rabino llevaba mujeres en su comitiva. 1 al 3 nos dice y nos da una lista de mujeres que sirvieron y apoyaron a Cristo en su ministerio. Una de ellas era María Magdalena, Susana, Juana, en fin. Luego se nos habla de Priscila. Y si nosotros seguimos mirando todo el Nuevo Testamento, en Romanos 16:2 se nos habla de Febe, y nos dice que esta mujer era diaconisa de esta iglesia. También la palabra de la iglesia de Cencrea. Acuérdate que los mismos requisitos que se exigían para un ministro, primera de Timoteo 3:8 al 13, se exigía para las diaconisas. Era un ministerio. Dorcas, Hechos 9:36, que era conocida también como Tabita. Otra mujer destacada fue Lidia. Otra fue María de Betania. Tenemos Lucas 10:42. Y hay una mujer que aparece también en María, con el nombre de María, en Romanos 16, que era María la de Roma. Romanos 16 era María, que era María de Jerusalén. Hechos 12, del 1 al 12, donde en la casa de ella había una congregación. Luego en Romanos 16:12 habla de Pérsida, Trifena y Trifosa.
eran hermanas, Pablo dice que han trabajado muchísimo en el Evangelio y destaca toda la labor ministerial que ellas han hecho. Luego tenemos el caso de Bodia y de Sinti, que en Filipenses 4:2-3, Filipenses 4:5, y ya a lo largo de toda la palabra tenemos la historia de Ruth, de Esther, de Abigail, de la Sunamita de Segunda Reyes 4, de la mujer cananea, y podemos ver algunas distinciones especiales que Dios le dio, últimas en la cruz y las que nunca dejaron a Jesús. Marcos 15:47. Fueron las primeras en la tumba, Juan 21. Primeras en proclamar la resurrección, Mateo 28:8. Fueron las judíos, Ana, Lucas 2:37-38. Estamos hablando de Ana. Asistieron a la primera reunión de oración y sobre ella cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La primera en recibir a los misioneros cristianos en Europa fue una mujer, Hechos 16:13, llamada Lidia. El primer convertido en Europa que relata la Escritura fue una mujer. Y en el Antiguo embellecieron el tabernáculo, lavaron los pies de Jesús con lágrimas. O sea, yo creo que Dios ha incluido a la mujer en el ministerio. Los exclusivistas, los discriminadores, buscan los textos más polémicos y tuercen los mismos, ignorando la cultura y la interpretación y la hermenéutica. La hermenéutica en teología es la clave de interpretación bíblica. Y entonces no aplican términos exegéticos el marco social en que Pablo hace tales afirmaciones. Entonces, hermano, creo que Dios no hace acepción de personas. Repito, Gálatas 3. Lo más triste es que cuando uno mira la palabra, uno ve que Dios usó un gusano para herir a una calabacera en el libro de Jonás. Nosotros vemos que Dios usó un asna para hablarle al profeta rebelde Balaán. Usó una paloma para traerle un mensaje. El Señor usó hasta una piedra para derribar a un gigante. El Señor usó hasta cuervos. ¿Y por qué no va a usar la mujer? Si usó 5 panes, 2 peces, barcas. ¿Qué no usa Dios? Todo lo que Dios usa es lo que se pone en sus manos. Entonces, repito, usó una masa de higos para sanar hasta la herida de un profeta. Y usó unas cuerdas para sacar a Jeremías de un pozo. Usó un tiesto para que pedazo de barro, para que José rascara las heridas. O sea, Dios puede usar un tiesto, un gusano, una paloma, una piedra, pero no una mujer.